sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. ¿Qué tal, Ángeles, Dulce? Bienvenidos a quienes nos escuchan desde allá, desde sus casas, desde donde se encuentren. El día de hoy vamos a conversar sobre cannabis, es la sustancia que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, a mí me interesaba mucho hablar de esta. Creo que el cannabis es una sustancia de la que se ha hablado mucho en México. Quizás es una de las más sencillas, por decirlo de una forma, de abordar para muchas personas, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Primero porque ha tenido legitimidad recientemente, ¿no? Por el proceso de regulación que viene ya varios años, por la lucha también de las personas activistas que han buscado desestigmatizar su uso. Y bueno, a mí me interesaba tener esta conversación también desde un enfoque crítico, porque les cuento, Ángeles y Dulce, y a quienes nos escuchan, que hace poco en un espacio antiprohibicionista mixto, ¿no? En el que había hombres y mujeres, una persona, un chico, dijo esto que se escucha mucho y que escuchamos mucho sobre la regulación del cannabis, y decía, es que queremos que México sea el primer lugar en producción global de cannabis, ¿no? Y queremos exportar cannabis y queremos tener como un mercado global gigante de cannabis. Y bueno, a mí esto me generó muchas dudas y me dieron ganas de venir y problematizarlo acá con ustedes. Yo ya había conversado una vez con Ángeles, la había entrevistado para otra pieza y bueno, a mí me había gustado mucho escuchar también la postura que ella junto con sus compañeras y con otras personas antiprohibicionistas tienen respecto a la regulación del cannabis y bueno, me imagino que con otras sustancias igual. Entonces, bueno, es un placer tenerlas aquí al día de hoy. Vamos a escuchar a dos chicas que tienen mucha experiencia en el tema. Voy a introducirlas antes de que ustedes también se presenten y comencemos a platicar. Empezaré por Dulce María Laguna Hernández. Ella es diseñadora y comunicóloga social, especialmente en personas sistemáticamente vulneradas. Ella fue responsable de la comunicación gráfica en Así Legal, una organización dedicada a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos de mujeres, pueblos y comunidades indígenas y comunidad LGBTQ+. Colaboró como consultora independiente para la Dirección General de Igualdad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en proyectos de derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad. Y también es colaboradora en Feminismo Flow y parte de la red de mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas. Actualmente es colaboradora técnica en comunicación para la incidencia en Documenta, que es una organización anticarcelaria dedicada a temas de tortura, sistema penitenciario y salud mental. Y esta organización co-creó e impulsó la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Por otro lado, Ángeles, bueno, su nombre completo es María de los Ángeles Lobos Palacios. Ella es chilena, pero radica en México hace 5 años. Es psicóloga y se ha especializado en la temática de drogas, políticas públicas y perspectiva de género en el tratamiento de mujeres con consumo problemático de sustancias. Realizó un magíster en estudios feministas en la Universidad Autónoma de México. También es diplomada en adicciones y patología dual, políticas de drogas, salud y derechos humanos y políticas de drogas, regulación y control. Ha participado en diversas organizaciones dedicadas a la promoción del cannabis medicinal y a las reformas en políticas de drogas, tanto en Chile como en Uruguay. Y en México colabora con el programa de análisis de sustancias de Reverdecer y con las compañeras de la red de mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas también. Y bueno, también es integrante de la red latinoamericana de feministas antiprohibicionistas. Bueno, bienvenidas, Dulce, Ángeles. Qué gusto tenerlas por acá. Muchas gracias por acceder a conversar. ¿Cómo están? Hola Mariana, Dulce. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante como que se abran estos espacios justamente desde una perspectiva crítica y justo para ir cambiando las narrativas también hegemónicas respecto al uso de drogas y de cannabis particularmente. Ok, muchas gracias. Bueno, les platico también
algo del trabajo que han hecho desde la Red de Mujeres Forjando Porros. Ellas participaron en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados en 2020, donde expusieron los puntos que ellas creían que debía incluirse en la Ley de Regulación de Cannabis. Algunos de ellos eran la eliminación de la criminalización por posesión simple, que ya sabemos que eso no ha sucedido. También quitar la prohibición de consumir frente a menores, y que ellas proponían que en los primeros años de regulación por lo menos el 80% de las licencias que sean otorgadas se otorgaran a personas que ya están vinculadas de alguna manera con el comercio ilícito, y que además el 50% de estas licencias sean destinadas a mujeres. Y bueno, también ellas algo que propusieron fue que se prohíba la integración vertical, es decir, que una misma persona pueda tener o una empresa pueda tener todas las licencias y con todos los tipos de licencia, y con esto pues generar monopolios, ¿no?, del mercado. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar un poco más sobre cómo está redactada el anteproyecto de la Ley de Regulación de Cannabis, qué tanto de esto que ellas han propuesto quedó dentro y qué tanto no. Pero bueno, me gustaría empezar por platicar, porque ustedes me platiquen, cómo se formó esta red y por qué fue necesario formar un espacio antiprohibicionista y de mujeres especialmente. Bueno, tranquilo. Bueno, decía que el primer antecedente de la formación de la red se da en el encuentro de mujeres que luchan, en diciembre del 2019. Ahí se dieron cita algunas de las fundadoras del espacio y empezaron a problematizar justo el uso de cannabis. En ese momento estaban en territorio zapatista, donde se encuentra prohibido el uso de alcohol y otras sustancias. Entonces empezaron a problematizar esto y vieron la necesidad de congregarnos y de formar este espacio. Y ya en enero del 2020 se forma la red. Y bueno, justamente es necesario porque dentro de los movimientos canábicos, que es muy diverso igual, hay mucho sexismo, hay violencia también hacia nosotras, hay un desconocimiento y una invisibilización más que nada de la labor que muchas de nosotras hacemos, tanto como dentro de la incidencia política, las cultivadoras. O sea, siempre se visibiliza más a los hombres, y la visualización de las mujeres está más que nada como un objeto sexual y de consumo, ¿no? Entonces, creíamos que era necesario un espacio exclusivo para mujeres de disidencia sexogenérica, que fuera un espacio seguro y que visibilizara también nuestras problemáticas específicas. No sé si Dulce quiere agregar algo más. Sí, a mí sí me gustaría agregar algo. Yo me integré a la red ya en la pandemia, pero creo que lo que podría contribuir en esta parte, pues yo veo los temas de carcelarios y todo el impacto que conlleva para las mujeres en prisión, ¿no? Entonces, creo que sí es como súper importante tener estos enfoques. ¿Y quién va a hablar por las mujeres? Pues ellas no pueden estar en la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros también somos responsables de su reinserción social, y creo que, o sea, es como sí o sí tiene que hablarse, y como dijo Ángeles, pues, o sea, los hombres se llevan toda la atención, no hay políticas públicas, no hay ni siquiera una agenda, no hay nadie gubernamentalmente hablando, o sea, investigando los motivos por los cuales las mujeres entran a prisión, los delitos, por qué los cometen, ni tampoco no sé, implementando las herramientas que ya existen, que simplemente es juzgar con perspectiva de género, ¿no? Tanto las capacitaciones están obsoletas. Desde sociedad civil se trata de trabajar mucho toda esta parte, pero bueno, hay un montón de cosas de qué hablar del tema, y creo que hay muchos impactos, como dijo Ángeles, son diversos, pero hay cosas que a lo mejor ni siquiera vemos, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar eso de inicio. Claro, gracias, Dulce. Sí, eso me parece muy importante, porque creo que en general, ¿no? En los medios de comunicación y como en la conversación más, pues sí, generalizada en torno al activismo canábico, creo que a quienes vemos más son sobre todo usuarios, sobre todo varones, y esta parte de las cultivadoras, les cultivadores, ¿no? Las personas privadas de libertad, como todas estas otras personas que son afectadas por las leyes prohibicionistas, no solo de cannabis, de cualquier sustancia, pues no son muy visibles en
en los medios ni en los movimientos, ¿no? Como que vemos, sí, a las personas fumando mota y entonces está chido y bueno, los usuarios obviamente eso nos encanta, pero no vemos también como el espectro completo de esta política y a quienes afecta más incluso, ¿no? Claro que también afecta a los usuarios que son criminalizados y que son violentados, pero está toda esta otra parte, ¿no? Quienes venden, quienes cultivan, quienes transportan. Y bueno, a mí me gusta mucho también la perspectiva que han tenido las feministas antiprohibicionistas para resaltar todas estas otras personas que son afectadas. Y bueno, pues entonces, ahora que les platicaba a la audiencia el trabajo que ustedes hicieron para impulsar que la ley de regulación de cannabis tuviera esta perspectiva, una perspectiva feminista, de justicia social, pues bueno, acaba de terminar el último periodo de sesiones ordinarias, ahora el 30 de abril, y ¿en qué momento se encuentra ahora el proceso de regulación? Pues ahora está como estancado todo, lamentablemente, justamente por el decreto de inconstitucionalidad que lanzó la Suprema Corte Nacional. Eso fue tomado como, si bien era algo muy positivo, porque se declaraba inconstitucional ya prohibir el uso adulto de cannabis, basado también en los precedentes que se había sentado por el libre desarrollo de la personalidad. Eso, si bien era un precedente, se tomó, por el Parlamento fue tomado como, bueno, entonces ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos una fecha límite, y dejémoslo así porque esto ya como que satisface las necesidades. Entonces el proceso de regulación quedó estancado. Y finalmente esto es solamente una indicación, pero no es la regulación integral que necesitamos, ¿no? Y justamente tampoco todavía sigue siendo criminalizado lo que tú decías, o sea, si bien se puede haber aumentado el porte, el que todavía existe un límite, eso nos expone como personas usuarias a ser extorsionadas por la policía, sobre todo en un sistema absolutamente corrupto como el que hay en México. Y más aún a las mujeres, que nos expone no solamente a la extorsión, sino que también a ser víctimas de violencia sexual por parte de las policías y los militares, que también ese ha sido un gran problema. Bueno, lo que veníamos diciendo es eso, que finalmente se quedó estancado esto con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, y hasta ahorita como lo que ha habido en el proceso es que los distintos proyectos se han ido como pasando la pelota entre el Senado, entre la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, y ahí han ido sufriendo distintas modificaciones. Y si bien algunos de los proyectos incorporaban una perspectiva que había sido promovida por las organizaciones de la sociedad civil respecto a incorporar elementos de justicia social y reparación del daño, se ha quedado ahí estancado. Ya hasta ahorita no tenemos nada que nos brinde como certeza jurídica a nosotras como personas usuarias. Y que es un poco también lo que vimos que pasó lo mismo con la regulación del cannabis medicinal. O sea, se aprobó, pero hasta ahora las personas tienen que seguir accediendo a el mercado ilegal por productos que no son realmente certificados. La COFEPRIS ha puesto un montón de trabas, o sea, solamente un 20% de las personas que solicitan esta autorización para cultivar tienen una resolución positiva. Hasta ahorita hay como un aproximado de 4.000 autorizaciones hasta como diciembre del año pasado, y eso, si lo vemos con la cantidad de consumidores y consumidoras que hay, es muy poco. O sea, son demasiadas trabas burocráticas que, o sea, lo que hace es que finalmente la ley sea una letra muerta, ¿no? Y la prohibición sigue existiendo claro, por todas estas trabas burocráticas. O más bien está dejando a un lado, ¿no? A todas las demás personas que no pueden acceder, ni siquiera saben la información o no pueden pagarlo, no conocen claro, las personas que estudian derecho, no sé, porque pues, o sea, el derecho justo nos atraviesa a todas, pero no es algo que todas podamos usar, no lo conocemos, solamente es para quien lo estudia y quien lo ejerce, y creo que deberíamos todas poder acceder, o el derecho debería ser accesible para todas las personas. Entonces, pues no, nunca se va a poder mientras no sea así, ¿no? Claro. Bueno, para quienes no saben,
podemos, las personas usuarias, solicitar a la COFEPRIS un permiso, ¿cierto? Para cultivar hasta 6 plantas, que son las plantas que nosotras podríamos consumir, ¿cierto? Pero tampoco hay una regulación de cómo podríamos obtener las semillas, ¿no? Cómo podríamos obtener pues sí, ¿no? Lo que necesitamos para cultivar las plantas. Y bueno, por ahí le pasé a Ángeles una lectura que estaba haciendo de un reportaje que hicieron las compañeras de Oaxaca en Istmo Press sobre mujeres cultivadoras en Oaxaca que ellas cultivan plantas para hacer productos medicinales y tienen pues estancado justamente la posibilidad de vender sus productos y de producir aceites y poder comercializar con ellos por esto mismo. Y en contraste, ellas mismas lo decían, ¿no? Por ejemplo, Vicente Fox tiene permisos de la COFEPRIS para importar cannabis y tiene en este momento un montón de tiendas o sea, es decir, no solo él, ¿no? Hay muchas personas que están comercializando cannabis importado y entonces finalmente, bueno, a las personas cultivadoras, a las personas que también ya han estado vinculadas al mercado históricamente, pues siguen siendo criminalizadas o no pueden vender o no pueden, pues sí, tener este negocio, mientras que las personas que tienen el acceso a poder importar y también, bueno, y tienen esta facilidad para obtener estos permisos también, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido muy difícil obtener un permiso de COFEPRIS, nunca hay citas, no funciona el sitio, etcétera. Bueno, entonces, pudieran platicarme un poco, bueno, Dulce, ahorita en lo que vuelve Ángeles, ¿cómo es el anteproyecto de ley hasta ahora, ¿no? El que sería aprobado también, bueno, sabemos que está estancado, ¿no? Pero de ser aprobado, ¿cómo es hasta ahora? ¿Tiene la perspectiva de justicia social y reparación que ustedes consideran debería tener? ¿Tiene estas cosas que mencionábamos sobre la verticalidad, sobre el 80% de licencias para personas que ya están involucradas en el mercado? ¿Cómo es ahora el anteproyecto? Pues yo creo que, mira, o sea, te soy honesta, realmente no es que lo conozca, pero sí sé realmente lo que no abarca, ¿no? O sea, porque lo vemos como en todos lados y que es lo que ya mencioné, pues a las personas, tanto que estuvieron, que son usuarias, que fueron criminalizadas, las mujeres, o sea, nosotras, ¿no? Nosotras como usuarias desde, no sé, que no tenemos ningún espacio para fumar, que los espacios que tenemos hay acosadores, bla, bla, bla. No sé, tampoco está considerando a las personas, como ya mencioné, a las mujeres privadas de la libertad. Hay muchas mujeres igual de la guerra contra el narco que también fueron detenidas, que se involucraron de una manera menor, etcétera. O sea, no sé, están en un espacio de hombres construido por y para hombres y no sé, o sea, tienen un doble castigo. No tenemos castigos por todos lados, pero sí afecta muchísimo a las mujeres y creo que no tiene una perspectiva de derechos humanos ni nada, ¿no? O sea, no consideran nada en lo absoluto. El año pasado también se aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que promovimos desde Documenta, con voces igual de personas usuarias de servicios de salud mental, o sea, desde, no sé, hospitales psiquiátricos, no sé, centros de tratamientos de adicciones y todo esto. Y pues hay mucho hoy hay un camino, ¿no? Muy largo que recorrer, ya se implementó, pero también nos hemos dado cuenta que esto se tiene que trabajar de la mano con la agenda de cuidados, que también pues es otra perspectiva feminista que importa mucho porque pues quienes se hacen cargo de esto y de la guerra, pues contra las drogas, pues las mujeres, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta desde Documenta que esto se tiene que trabajar de la mano porque nosotros tratamos de impulsarlo y se nos vino la agenda feminista y nos hicieron un ataque en Twitter y todo, entonces fue como, güey, pero no estamos diciendo eso, ¿no? Entonces, como que se tiene que trabajar de la mano, hacer la incidencia de la mano, construir una agenda en conjunta y de ahí partir para todos los demás derechos, justamente incluidos estos, ¿no? Que son las sustancias que son las más estigmatizadas, ¿no? Creo que yo podría decir eso de mi parte. Claro. Bueno, ahorita que me parece que Ángeles está teniendo problemas con su conexión, entonces ahorita si regresa le preguntamos esto de nuevo, pero por ejemplo una de las cosas que me comentaba Ángeles la vez pasada que hablábamos era la importancia de
quitar esta prohibición de consumir frente a menores, ¿no? Esto es muy estigmatizante y además pues afecta principalmente quiénes son quienes cuidan, ¿no? Son mujeres quienes están al cuidado de los menores y el que no se pueda consumir frente a menores pues criminaliza a las madres, a las cuidadoras. Claro. Bueno, yo revisaba el anteproyecto de ley y veía por ahí que, bueno, lo que entendí es que sí prohíbe la integración vertical, ¿no? Que una misma persona o empresa tenga todos los tipos de licencia. E incluso leía, por ejemplo, que empresas canadienses, que bueno, son como de las que están más interesadas en que se regule en México por llegar, ¿no? Al mercado y pues tener aquí traer sus empresas. Decían, bueno, que no les funcionaba, ¿no? Que no era ideal para las empresas el que no tuviera esta integración vertical. Es decir, que una sola empresa o que una sola persona pueda tener todas las licencias y que sea como la gran marca de cannabis. Entonces, bueno, Ángeles, ahora que regresaste, platicaba con Dulce sobre cómo es el anteproyecto en este momento, qué es lo que falta de lo que ustedes propusieron. Bueno, una disculpa por la conexión a internet. Voy a apagar la cámara para ver si se escucha mejor. Pero bueno, no sí, justo también como les decíamos, el proyecto ha pasado por múltiples cambios y que va y viene, pero ahora está estancado. O sea, lo que está ahora ni siquiera es una certeza de qué es lo que en algún futuro se va a aprobar. O sea, ahora no hay nada, estamos como en un estancamiento. Y justamente yo creo que esto es como lo más problemático también, o sea, como una conversación de base de ver cuál es el modelo de regulación que queremos. Porque, por ejemplo, no sé, tenemos el modelo de Uruguay, que es un modelo con un Estado súper fuerte, donde ahí hay un monopolio estatal, donde el Estado controla toda la cadena de producción, o sea, desde el sembrado hasta la distribución en las farmacias y en los puntos de venta. Y, por ejemplo, tenemos otro modelo que es la contraposición, el modelo de Colorado, por ejemplo, que lo que está, el eje central ahí es engrosar las arcas financieras. Entonces, son dos modelos contrapuestos, muy distintos, y yo creo que todavía no hay una claridad en términos de voluntades políticas de decir cuál es el modelo que queremos impulsar acá. Obviamente tenemos por una parte a la sociedad civil pujando por un modelo que ponga en el centro la salud y los derechos de las personas. Y por otro lado tenemos a las empresas, como tú bien decías, canadienses, capitales extranjeros que están ahí como aves de rapiña ahí con los ojos puestos en México, porque sería uno de los mercados más grandes, o sea, 120 millones de personas de población sería, y en términos de extensiones de tierra, sería uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces tenemos estas dos cosas, pero no ha habido tampoco una declaración de los políticos decir, bueno, queremos esto o no. Y lamentablemente está estancado y ahora viene el tema de las elecciones. Entonces este tema se ha usado muchas veces como una moneda de cambio. A muchos políticos no quieren quemar su capital político, por esto que decía Dulce, que de repente si tú dices que estás a favor de la regulación, se te viene toda una parte de la población encima. Entonces es un tema que está ahí muy delicado y claro, yo creo que todavía esta conversación no está clara y creo que el tema de la integración vertical es uno de los ejes, porque si bien puede que no se haya aprobado eso, pero una cosa es decir, bueno, no va a haber integración vertical, pero vamos a poner 800.000 trabas para que alguien le den el permiso para cultivar, que es un poco lo que ha pasado en Colombia, que los campesinos, los pequeños campesinos, personas que históricamente han cultivado en la ilegalidad, tienen un montón de trabas de accesibilidad para poder pasar al mercado legal. Entonces, en términos de conveniencia, le es mucho más fácil seguir en el mercado ilegal, le es mucho más redituable, aunque quizás más inseguro, pero en el fondo entonces tiene que haber un acompañamiento, una transición de estas comunidades para que pasen al mercado legal. Y eso es muy complejo, muy grande y todavía es muy difícil prever cómo se va a dar porque como el proyecto está estancado, hasta que no está aprobado, en el papel se puede ver muy lindo. Y luego cómo bajamos eso a lo práctico. Entonces, aún faltan muchos puntos y claro, todo el tema de la regulación, pero
todo esto cómo se empalma también con esto que mencionaba Dulce, de la Ley General de Salud y de Salud Mental y Adicciones. O sea, acá en México hay una desregulación de los centros de tratamiento, de los anexos. Bueno, yo trabajo haciendo supervisión a centros de tratamiento y anexos, y el nivel de violación a los derechos humanos que hay ahí, o sea, es una cosa terrible. Y entonces hay un largo camino por recorrer aún. Claro, y que como está en el papel ahora, todavía tenemos un modelo de regulación que todavía criminaliza portación, ¿no? Portación de ciertos gramos de traer cannabis, ¿no? O consumir en espacios públicos, o consumir en un espacio en el que haya un menor de edad, o en el que una persona no haya dado su consentimiento. Entonces sigue pues la criminalización ahí al frente, sigue el estigma. Y bueno, lo que decías, a mí también esa es una de las cosas que le platicaba a Ángeles, que leía, por ejemplo, sobre los efectos de los monocultivos ambientales, pero también pues socioambientales, ¿no? Sabemos lo que la agricultura industrial ha dejado en términos ambientales y cómo desplaza poblaciones, cómo una sola empresa o una sola persona es dueña de muchas hectáreas de tierra, y entonces cómo pueden acabar con la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de mercados de monocultivos, o este tipo de mercados también como pues a escalas industriales de producción de cualquier cosa, pues sabemos que también acentúa la desigualdad, y es lo que va haciendo, ¿no? Que no permite que las personas que han sido históricamente afectadas por la prohibición, que son los pequeños cultivadores, las personas que además se han visto afectadas no solamente por la precariedad, sino por la violencia también, ¿no? Las personas campesinas que han vivido desplazamiento, que han vivido homicidios, feminicidios, desaparición por esta misma violencia, tener que tener cultivos forzados, etcétera, pues son las personas que no van a incluirse en este modelo de regulación, ¿no? Que vamos a tener empresarios como Fox o como Palazuelos, Roberto Palazuelos, que veía que ahora son socios con esta empresa Paradise Shop, que es una empresa de cannabis que tendremos en México, en varios estados está ya, y que deja fuera pues a las víctimas históricas de esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, ya me venían platicando un poco sobre los modelos, ¿no? Ahora que mencionaba Ángeles estos dos modelos que son como referencias que tenemos, ¿cuál sería un modelo que se acercara más, ya sea o sea, si nosotros entre estos dos, ¿a cuál podríamos aspirar más, ¿no? Que dijéramos, bueno, tiene una perspectiva que podría reparar de cierta forma, o que podría pues sí, ¿no? Tener una perspectiva de justicia. ¿Sí me escuchan? Sí, perdón. Vale, no te preocupes. Yo creo que tendría que ser, o sea, realmente no veo como que podríamos escoger una u otra. Creo que sí es algo que se tiene que construir con diversos frentes, o sea, no nada más las voces de unas personas, tienen que estar representadas gran parte de pues todas estas poblaciones, y solo así sería como sería algo al menos justo, al menos, no sé, que tratara de ser igualitario, etcétera, ¿no? Pero de momento no hay como no sé, no hay intenciones de siquiera escuchar a las poblaciones, no sé, igual incluso ni siquiera por los desplazamientos forzados, no sé, las detenciones arbitrarias, etcétera, ¿no? Como que todo esto, los impactos a gran escala ni siquiera han sido suficientes como para que sea considerado, y creo que realmente sí hay como una postura no dicha que sigue siendo como desde la cooperación entre México y Estados Unidos y países, no sé, de Centroamérica, ¿no? Que creo que es lo que está ahorita también, ¿no? Como de, a ver, mientras les decimos que esto es la seguridad y prohibimos todo y ejército en las calles, y nosotros hacemos los tratos, ¿no? Los que tenemos el dinero, como siempre, hacemos los tratos y pues ya. O sea, esto es lo que yo pienso que es una postura no dicha que está, o sea, sigue desde ese momento, ¿no? Y sí, y los impactos los podemos ver en muchos casos, ¿no? Pero bueno, Ángeles, te dejo hablar. Sí, totalmente. Perdón, es que las perdí. Un gran momento. Me cambié de ubicación a ver si mejora el internet. Una disculpa, pero... Mira, ahí te escuchamos mejor. Está fatal. Sí, estamos teniendo problemas técnicos hoy. Sí. ¿En qué estaban? Perdón.
¿Como los impactos? Sí, ay, ya me acordé. Sí, ya, bueno, ya no estábamos hablando del No, no modelo, era la ¿cierto? ajá, bueno, más bien dijiste que si había un modelo que podríamos escoger y que se dijéramos, bueno, tal vez cumple con ciertas perspectivas. Yo le dije que creía que le hacía falta muchísimo, o sea, cero que ver, hay muchas cosas que considerar más, pero no sé tú qué quieras decir, Ángeles. Sí, o sea, yo creo que en términos mundiales todavía estamos como en un ensayo. No sé, pensando en modelos, yo les decía esto, a mí me gustaría, por ejemplo, un modelo donde el Estado tuviera una participación justamente para no dejar que todo se debatiera en manos de los privados y que finalmente termina siendo una mercantilización, que ya lo estamos viendo que está pasando, obviamente, y que finalmente, o sea, vemos finalmente cómo porque finalmente patriarcado, capitalismo y prohibicionismo son una misma maraña de cosas, son opresiones que están entrelazadas, entonces justamente necesitamos una regulación integral que permita ir desmontando estas opresiones. Y yo no sé si ahorita en el mundo hay algún modelo que sea, ese es el que tenemos que aspirar, porque incluso, por ejemplo, en Uruguay, que ya llevan años en esto, hay un retroceso ahora. Ahora hay un gobernante de derecha donde está poniendo un montón de trabas, se están criminalizando aún más a las mujeres. Entonces, el que ya esté ahí no garantiza nada. O sea, como sociedad civil tenemos que seguir abogando por nuestros derechos y seguir ahí poniendo como el dedo en el renglón para justamente, pues es eso. Así no hay nada que garantice, aunque esté ahí la ley, las vulneraciones siguen porque finalmente la ley tiene que ser, se tiene que bajar, tiene que haber una bajada práctica, el que esté ahí la ley que diga ya no se tiene que detener a las personas usuarias, las policías hacen lo que quieren. O sea, yo mismo ahora tuve una experiencia en Oaxaca, que se supone que puedes consumir la vía pública de todo, donde me llevaron, a una amiga le llevaron un paquete de cannabis y le explicamos, bueno, ¿y qué pasa con la Ley General de Salud y los montos de portación y así? Y él me dijo, eso aquí no me importa porque acá aplica ley de uso y costumbres. Y yo así como, bueno. Y como ya aprendí que acá hay que decirle que todo que sea la policía para no empeorar las cosas, nos quedamos así, ya llévese la mota ya, porque teníamos mucho más, entonces era más riesgoso. Entonces, no sé si hay un modelo como en específico que digamos tenemos que apuntar a eso, sí como poner mucho ojo en cómo vamos a resguardarnos de que el mercado termine cooptándolo todo, como sucede con todo, con los feminismos, con todo. Entonces, eso yo creo que habría que poner mucha atención y bueno, seguir ahí desde la sociedad civil como impulsando y también no solamente el hecho de una regulación, sino que todavía falta un camino yo creo para andar en términos de una despenalización social. Porque acá en Total. México, bueno, yo soy de Chile y antes de vivir en Chile viví en Uruguay y llegué acá y me encontré con que la gente te miraba feo, gente joven incluso, te miraba Sí. feo si fumabas mota. Entonces también tenemos que hacer un trabajo en términos de ir cambiando las narrativas para que haya una despenalización social a la par del proceso regulatorio. Sí, Eso. totalmente. Gracias, Ángeles. Ahora con esto que decían, pensaba en varias cosas, ¿no? Pues justamente eso, creo que tenemos o estamos encaminadas hacia quizás el modelo más neoliberal posible, ¿no? Así, por un lado, un mercado gigante y voraz que viene, internacional además, ¿no? O incluso aunque fuera solo nacional, ¿no? Como que viene y se apropia de las tierras, la mano de obra, etcétera. Y por otro lado, ahora que Dulce mencionaba esto, la militarización, ¿no? O sea, me acuerdo que hace unos años, que cuando estaba apenas empezando esto, que si se incluía la Guardia Nacional en la Sedena, etcétera, que si se está militarizando más el país, todo esto. Yo entrevistaba a una chica de X, Justicia para la Mujer, esta organización que ustedes seguramente conocen, y ella me decía, yo le preguntaba, pero ¿cómo este gobierno está hablando de regulación de cannabis y al mismo tiempo está militarizando el país? Y ella me decía, claro, es que esta es una regulación para el mercado y la militarización es simplemente el brazo armado del Estado que va a proteger la acumulación de este mercado y de otros, ¿no? Ni siquiera es como el mercado que más le interesa. Entonces, pues sí, estamos como yendo hacia un modelo en el que importan como los grandes capitales y finalmente quienes son
son más afectadas por esto, pues siguen siendo afectadas, ¿no? Siguen siendo criminalizadas y no está esta perspectiva incluida. Y con esto, bueno, también quería platicar de una frase que me gustó mucho que dijo Ángeles la otra vez que hablábamos sobre cómo el movimiento canábico se ha elitizado, ¿no? Y yo lo veo hasta como en mis círculos y como, pues lo que les decía hace rato, ¿no? Ahora quizás es más fácil hablar de cannabis porque ya tiene como cierta legitimidad, pero porque han venido hombres ricos a decirnos que no está tan mal, ¿no? Y entonces ahora sí los escuchamos. Ahora sí, sí, cierto, no está tan mal porque con ella puedo trabajar más o con ella puedo, no sé, ¿no? Entonces me pudieran platicar un poco, bueno, ustedes cómo ven esto, cómo perciben esta elitización del movimiento canábico y además qué efectos tiene en la sociedad que esto se esté dando así. Voy. Bueno, yo súper breve. Pues creo que lo vimos también incluso en las marchas, nos dimos cuenta que no era un espacio donde podíamos estar, la verdad, o sea, y es muy distinto, como ya mencionábamos, ¿no? Es muy diverso lo que todas las personas queremos y nuestros contextos, ¿no? Pero en especial este mercado, que la mayoría son hombres, igual el centro de atención, lo que ellos quieren es la regulación, ¿no? Nada más. Y nosotros no, nosotros estamos, o sea, para ellos la regulación es nada más, quiero que me dejen fumar y donde yo quiera y ya, eso es todo, o sea, que no me lleve la policía. Y para nosotros es como, no, güey, o sea, nosotros queremos espacios donde podamos fumar, donde tú no estés ahí, ¿no? O sea, donde nosotras podamos autocultivar, que el Estado, porque el Estado tendría que encargarse de darnos las semillas y de hacer que, o sea, ¿sabes? De todo esto, no sé, yo me imagino como todo un super sistema así muy cañón, hay un montón de cosas en mis sueños utópicos, pero son muy distintas las cosas que estamos pidiendo, ¿no? Son muy distintos todos los frentes y nosotros simplemente, o sea, es como lugares a salvo, una planta digna, no sé, ¿sabes? Acceso a la salud, mil cosas y ellos nada más, quiero poder fumar donde sea. Entonces, eso para mí, pues lo dice todo, ¿no? Incluso ya como consumidoras es peor para nosotras, o sea, es doble sentencia porque es como que no solamente somos como adictas, porque así nos llaman, sino que aparte, pues como somos mujeres, o sea, como ¿por qué no está en su casa? Porque ya, o sea, tú ya fumas y ya eres como, no sé qué, o sea, eres lo peor que puede existir, ¿no? La mala Entonces, mujer. ajá, exacto. Entonces es como un doble castigo, doble criminalización. O sea, sin siquiera llegar a la cárcel ni nada, ya te están sentenciando, enjuiciando. Y lo peor es todavía cuando están dentro también, pues se sufre un montón de abandono. Entonces el abandono o sea, quedamos como en la sombra. Entonces está totalmente acaparado por los hombres, ¿no? Y lo que se demanda, y sobre todo hombres blancos, hombres con dinero, y que pues, ¿qué quieren? Pues que se regule para que ellos puedan tener sus empresas. Y eso es todo, ¿no? Y es lo que está pasando, ¿no? Y ya, claro. Más Ángeles. Sí. Ahí sí. Sí, bueno, yo creo que también tiene que ver con toda esta intrusión del mercado en esto, porque, claro, o sea, hay distintos ejes. Cuando nosotros apelamos a una regulación integral con justicia social, justamente también apelamos a una reparación de todos los daños que ha traído la instalación de esta narrativa de la guerra contra el narco, ¿no? De la guerra contra las drogas, finalmente, que finalmente termina siendo una guerra contra las personas usuarias. Y no solamente las personas usuarias, como tú decías antes, Mariana, o sea, esto no es algo que atañe solamente a las personas consumidoras de sustancias, sino que algo en países como México y Colombia, donde la desaparición forzada, todas las muertes que han habido producto del mercado ilegal de drogas, ha sido una cosa terrible, ya es un tema que atañe a toda la sociedad en su conjunto. Entonces creo que cuando miramos solamente el eje de como yo quiero, en esta cosa muy individualista finalmente, que es como yo quiero fumar mi mota de calidad, cultivada en un centro con no sé qué, con luz high pro, no sé qué, o sea, no, la gente hace miles de años cultivaba en su jardín y lo usaba para tradiciones herbolarias de años, estas mujeres en Oaxaca que tú dices, o sea, son comunidades que llevan años de años haciendo esto.
y no con una tecnificación del mercado. Entonces, justamente estos discursos individualistas empiezan a hacer eso, ¿no? De como yo, y cuando nosotros tratamos de promover una reforma a las políticas de drogas desde la reducción de riesgo y daño, justamente apuntamos a lo comunitario, ¿no? A la educación entre pares, al cuidado colectivo, que es justamente romper con estas lógicas mercantilistas e individualistas. Y hace poco también tuvimos toda una polémica, me acuerdo en redes, que vimos un post que decía, lo voy a leer acá, lo tengo aquí guardado, dice, no mija, tú no eres influencer canábica. Si fumas toques de la mirada libre de tricomas y aparte no le sabes poner ni el filtro, tú nada más eres una naquita 420 que vende mota. Entonces vemos eso de estos canamachos, que finalmente estos posts que lo que denotan un montón de clasismo, misoginia, racismo. Y lo vemos también, o sea, como decía Dulce, en las mismas marchas, ven los grupos de gente marchando, ¿no? O sea, también lamentablemente quienes han liderado también un poco el movimiento, un poco de incidencia y así, quienes han sido personas que tienen acceso a una educación universitaria, que han tenido que validarse justamente por la misma prohibición. O sea, uno ha tenido que validarse dentro de esta narrativa, incluso me pasaba dentro de mi misma familia, ¿no? O sea, antes era la que fuma mota nomás. Pero ahora, claro, soy la psicóloga que se ha dedicado a esto y que tiene estudios respecto al tema. Entonces, como que eso también, la misma prohibición ha hecho que una tenga que validarse a través de, por ejemplo, la academia. Y ahí ya estás poniendo un sesgo de clase muy fuerte, ¿no? Y sigues abriendo estas brechas, no sé, por ejemplo, toda esta tecnificación del cultivo hace que una onza de mota te cueste, no sé, la otra vez veía 4.000 pesos, o sea, ¿qué es eso? Una renta. Entonces ahí se siguen profundizando las brechas de clase y justamente, o sea, tenemos que encontrar el equilibrio entre, claro, el mercado por una parte, la tecnificación de los cultivos y acceder a productos de calidad, pero en una regulación integral, ¿no? Donde esté muy regulado el tema del mercado. Pero eso también es súper utópico porque, pues, estamos donde estamos. Sabemos dónde vivimos. Bueno, y porque sabemos dónde vivimos y también, bueno, vemos cómo qué forma está tomando también esto, pues como usuarios podemos resistir también a este modelo de regulación pues extractivista, excluyente, clasista que está, bueno, que podría suceder, que es el que está en el papel, pero que además, bueno, si no sucede como estamos el día de hoy, como usuarios, ¿qué podemos hacer, no? Vas, Ángeles. Eso está difícil. Bueno, no sé, yo creo que hay distintos niveles de acción e incidencia. Creo que lo más fácil y que todas podemos hacer es partir por la micropolítica. La micropolítica de partir por ir saliendo también de este closet psicoactivo, de ir como teniendo estas pequeñas conversaciones, lo más micro que es la familia, amistades. Obviamente es difícil por toda la estigmatización que todavía hay, pero creo que justamente podemos partir desde lo más micro para ir cambiando estas narrativas y lo que le decía antes de esta despenalización social. Todavía hay mucha ignorancia respecto al tema. Y creo que también nosotras como feministas antiprohibicionistas, que es como nos posicionamos, creo que también dentro de los feminismos tenemos una labor muy grande que hacer. Constantemente en redes nos atacan de que nosotras promovemos el narco y que somos culpables de la sangre derramada, y es como, eso es como justamente no entender y poner el ojo en decir que nosotras como usuarias de sustancias somos culpables de todo el narco y no los más de 100 años de prohibición y de mercado ilegal. Entonces, como justamente poner el ojo donde no es. Y dentro de los mismos feminismos todavía hay mucho trabajo que hacer y creo que desde ahí nosotras hemos apostado también a ampliar un poco esto, de justo lo que decíamos. No es que esto de la regulación no es solamente para las personas usuarias, es para las familias afectadas por las desapariciones forzadas, para las familias que se han visto precarizadas, que se han visto impulsadas también todo el tema de la feminización de la pobreza que hay en Latinoamérica ha hecho que muchas mujeres se vean casi que obligadas a entrar en un mercado ilegal para sostener a sus familias, ¿no?
Entonces son problemáticas mucho más profundas que son, insisto, dentro de esta cadena de patriarcado, prohibicionismo y capitalismo que están absolutamente entrelazadas a opresiones. Entonces creo que vamos a partir de lo más micro hasta seguir haciendo incidencia política y estar ahí hasta que se regule, seguir presionando. Creo que igual estamos en una coyuntura un poco compleja, que estamos como previo a elecciones, ahí pueden haber algunas ventanas de oportunidad para meter el tema, pero también, como decíamos, muchos políticos y políticas no se quieren quemar con este tema. Entonces, si bien en su fuero interno pueden estar de acuerdo con regular y todo, en términos de réditos políticos no les conviene. Entonces, seguir buscando como estrategias, alianzas, creo que alianzas dentro de la sociedad civil para seguir fortaleciéndonos nosotras y poder impulsar estas reformas que necesitamos, y no solo quedarnos en la cannabis, o sea, necesitamos, porque la cannabis no va a solucionar el tema de la violencia del narco, va a ser un aporte, pero es la primera puerta. Obviamente es lo que hemos usado en Latinoamérica para poder entrar a pensar en la regulación de otras sustancias, pero ahí nos quedan años luz todavía. Claro. Yo quiero agregar una cosa. Sí, claro. Creo que todo, como quiero insistir un poquito en esta parte, porque mucha gente, o sea, no sé, que hacemos activismo y así alguna vez hemos creído que estamos dando voz o haciendo cosas. No, creo que deberíamos tener muy en claro también no ocupar espacios que no nos corresponden, sobre todo, por ejemplo, en estas dinámicas que, pues, no sé, hay otras violaciones sistemáticamente no graves y pues, no sé, tratar de hacer que estas poblaciones, estas personas sean parte de esto y amplificar sus voces como podamos, no sé, o sea, tratar de compartir todo eso. Yo, por ejemplo, no sé, desde mi caso, yo fui aprendiendo todo sobre la marcha y siendo usuaria y así, yo pues me fui quitando todas esas cadenas, ¿no? Pero comparto cosas y veo que hay muchas mujeres, otras personas que les gusta, pero no se atreven y que están ahí en el closet y así. Entonces creo que a lo mejor desde pequeñas cositas, ¿no? No sé, desde platicar con alguien, este tipo de cosas que ustedes tienen, que les felicito, está muy padre. Creo que son como cosas importantes, pequeñas acciones afirmativas que podemos tener y pues justo como abriendo espacios para que las personas usuarias o no sé, todas las personas afectadas puedan, pues no sé, hablar de sus vivencias, experiencias y construir con ellas, ¿no? Y pues sí. Ya. Qué chido, gracias. Pues bueno, yo nomás agregaría ahora que decía Ángeles, pues como esta intersección de capitalismo, prohibicionismo y patriarcado. Me acordé de algo que leí ayer sobre un término que dicen como algunas personas antiprohibicionistas, de cómo está llegando además un colonialismo canábico, ¿no? Ellas hablaban así como de este mercado llegando y queriendo instalarse en México porque va a ser el productor número 1 global y no sé qué. Entonces, también, bueno, pienso que como usuarios podemos, porque cuando esto suceda, va a haber resistencia como todos los como todos los grandes mercados, ¿no? Cuando llega una minera, cuando llega una hidroeléctrica, cuando llega las grandes empresas, las poblaciones, las comunidades resisten ante esto. Entonces, bueno, también como usuarios sabemos que podemos, pues estar dentro de esas luchas, ¿no? También saber que no en nuestro nombre como usuarios van a venir a expropiarse y a extraer más, pues de la tierra, del agua, de todo lo que sabemos que implica. Y entonces en ese sentido pensaba también mucho cómo a veces hay personas resistiendo a la agroindustria desde el autocultivo de alimentos. Entonces también, bueno, el autocultivo y estas otras formas cooperativistas, estas otras formas de producir y de consumir cannabis también creo que son como decía Ángeles, micropolítica, ¿no? Ir haciendo estas pequeñas acciones de traicionar un poco al mercado, ¿no? Y traicionar un poco como estos deseos de tener la onza de 4,000 pesos. Entonces, pues bueno, chicas, para cerrar, no sé si hay algo más que ustedes quisieran agregar. No, bueno, a propósito de esto que decías, que justo ayer vi un graffiti que decía: descoloniza tu medicina.
Bueno, para mí como que todos los usos de cannabis son terapéuticos, porque para mí el ocio y la recreación es parte de una salud integral. Entonces creo que eso, como ir como abriendo estos caminos para ir justamente generando soberanía de nuestros consumos en general, ¿no? Y justamente teniendo una política como que sea coherente, con un cuidado finalmente, ¿no? O sea, no esta cosa que también, que es lo que está pasando mucho con este turismo psicoactivo, que hay una depredación también de la zona del jicuri, donde se cultiva el jicuri, el ayahuasca, o sea, creo que también eso pone en riesgo también las comunidades y nuevamente nos pone a nosotras como en una posición muy extractivista, ¿no? Y creo que todas en algún momento hemos pasado por ahí, creo que hay que ser muy conscientes y de ir mirando, partiendo desde lo más micro, que es como nuestras prácticas individuales, a cómo también vamos tejiendo comunidad para ir resistiendo también estas grandes industrias. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Qué chido. No, gracias a ti. Dulce. Y yo para cerrar, ahorita que lo mencionó Ángeles, me recordó justo a lo de la reforma de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Bueno, sacamos como que varios conceptos que creo que son como muy importantes, igual que como esta frase que mencionas de descoloniza tus medicinas, creo que también habría que más bien desmedicalizarnos en el aspecto de los químicos y todo esto, toda esta despatologización que nosotros también usamos, estas palabras que les apuesto, lo escuchan y dicen, güey, yo lo escuché y dije, no, pero ¿qué significa? Porque para mí significaba algo muy importante, ¿no? Que no solamente el ibuprofeno me iba a ayudar porque estoy en mi periodo y me estoy muriendo, ¿no? O sea, creo que hay como un montón de cosas de las cuales podemos hablar y también sacarnos de la mente pues esto, ¿no? Y no sé, o sea, no solamente aplica para nosotros, sino para la sociedad en general, creo, ¿no? Entonces, claro. Pues nada, solamente quería mencionar eso también. En temas de salud mental hay mucha estigmatización y criminalización y todo eso, y sobre todo por el capacitismo y qué tan productivo eres y no vales y bla, bla, bla. Entonces, hay un montón de temas que tenemos que hablar para que siquiera pensemos en ya puedes fumar sin que te vean mal. O sea, hay un montón de temas antes. Entonces, nada, nos falta un montón. Claro, ¿no? Sí, es muy chido y me gusta mucho cómo se cruzan, ¿no? Ahí los psicofármacos con estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que nos dé la vida para hablar de todo esto. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí. Me encantó escucharlas. Y pues bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que vamos a estar publicando los textos que comentamos por acá, algunos de los textos que comentamos por acá en las redes del Rumor de la Discordia, en el Twitter. Entonces, bueno, para que estén atentos y puedan consultar también las lecturas que hicimos. Si Dulce y Ángeles gustan, podemos también por ahí dejar sus redes sociales. Y donde podemos encontrar también su trabajo. Entonces, pues bueno, por ahí les dejaremos más información para que si están interesadas, pues sigan viendo un poco más de lo que hace la Red de Mujeres y el trabajo que Dulce y Ángeles hacen como activistas. Entonces, pues muchas gracias y nos seguimos escuchando. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.